Muy buenas, estamos aquí de nuevo. Me he decidido hacer un especial bandas de Bollinger. Eh, bueno, estos son todo lo que está aquí, todo lo que expongo no es mío, es del creador de las bandas de Bollinger que vive aún, es de un tal John Bollinger que creó el indicador de bandas de Bollinger. Entonces, simplemente yo tomé apuntes de lo que me estuve leyendo de él y, y bueno, es un indicador fascinante. Él hizo unos descubrimientos muy interesantes y creo que vale la pena profundizar en ello, conocer bien a fondo este indicador porque es un indicador muy fiable y si lo combinamos bien nos puede dar muchos tips. Entonces quizás entender el desarrollo y los precedentes de este indicador es algo muy interesante. Este vídeo es un vídeo, van a ser una serie de vídeos, no sé cuántas partes voy a hacer todavía. De momento estamos en la parte uno, que es la introducción a las bandas de Bollinger. Y bueno, esto es para las personas que quieran ir un poquitín más para allá, para las personas que tengan paciencia, para las personas que quieran ampliar sus conocimientos y sobre todo para las personas que les guste escudriñar un poco el, el alma, ¿no?, de los indicadores o las cosas que son interesantes, ¿no? Estos vídeos no son para las personas que o bien que no tengan paciencia o bien que no les interese nada el tema y entonces no quiero hacer perder el tiempo, ¿no? Quiero hacer hincapié en ello, que va a ser un vídeo bastante denso. Eh, yo a veces por mi tono de voz o cómo me expreso sé que puede ser muy monótono, entonces esto pues va a exigir un poco de concentración por parte de los que estén decididos a ver el vídeo, ya os lo avanzo. Muy bien, sin más preámbulos, voy a pasar a explicar un poco quién es John Bollinger. Podéis encontrar información sobre su biografía o de su vida en Wikipedia, por ejemplo. Supongo que estará, no lo he mirado, pero creo que estará en internet. Entonces, yo no voy a hacer una biografía de él, yo simplemente voy a destacar las cosas que tengan que ver con el tema del trading y el tema del desarrollo de indicadores y cosas que consideré interesantes de él. Repito, si queréis saber de su vida, en internet vais a encontrar infinidad de información, supongo que en Wikipedia también. ¿Eh? Muy bien, pues sin más preámbulos, en cuanto al tema este, ¿no?, a bandas de Bollinger. ¿Quién es John Bollinger? Bueno, John Bollinger es el presidente y creador de Bollinger Capital Management, que es una sociedad de asesoría de inversiones que propone a particulares, a empresas, consorcios y fondos de pensiones sus servicios de gestión de recursos, siempre apoyándose en un enfoque técnico de los mercados. Tras haber sido durante años responsable del análisis técnico en el Financial News Network, John Bollinger publica actualmente un boletín de mercado que se llama Capital Growth y hace comentarios y análisis semanales en la cadena de informaciones financieras de la CNBC. También redacta frecuentemente análisis para publicaciones tales como el Wall Street Journal, Investors Business Daily, Technical Analysis of Stocks and Commodities y en fin, y un largo etcétera. Muy bien, pues voy a pasar a explicar un poco los antecedentes, ¿no?, de las bandas de Bollinger. O sea, cómo se llega a las bandas de Bollinger, ¿no? Hay todo un proceso, ¿no?, anterior a eso. Y considero que es muy importante ir entendiendo ese proceso, ¿no?, para llegar a entender en profundidad qué son las bandas de Bollinger, ¿no? Muy bien, los antecedentes de las bandas de Bollinger, o sea, la cita más temprana que nos encontramos con las bandas envolventes, que en esa época no eran bandas de Bollinger, ¿no? Se podían considerar que empezaban a llamarse bandas envolventes, ¿no?, en los gráficos, ¿no? Procede de un autor llamado Wilfrid Ledoux y el desarrollo de su Twin Line Chart, ¿no?, o línea gemela de gráfico, ¿no? Con un enfoque sencillo pero elegante, Wilfrid consigue conectar los máximos mensuales con una línea negra y los mínimos mensuales con una línea roja. Cuando la línea roja, o sea, de mínimos mensuales, traspasara en 2 puntos un suelo hecho por la línea negra de máximos mensuales,
entonces había que comprar y así viceversa, ¿no? Entonces yo os voy a mostrar un poco un gráfico de esta persona para que veáis un poco. Hay muy poca información, ¿no? Pero lo poco que hay, pues lo podéis ver, ¿eh? Entonces aquí lo tenéis, ¿no? Este es el gráfico de Wilfried Ledoux, ¿no? Esto lo llaman la Twin Line Chart, ¿no? Y como veis, pues son dos líneas, ¿no? Si veis aquí, ya al superar, pues esto, aquí se genera una señal de compra, ¿no? Y aquí fijaos, ¿no? Pues que cruza ahí, ¿no? La línea en dos puntos, como bien indica, y aquí genera una señal de venta, ¿no? La verdad es que está bastante acertada la idea y supongo que en esa época pues le sirvió para hacer bastante dinero, ¿no? Porque es bastante fiable, ¿no? Entonces, pues esto, lo que consigue hacer pues es ir conectando o sea, en el caso de mínimos, pues los mínimos mensuales, ¿no? Y luego, pues en el caso de la línea de compra, pues los máximos mensuales, ya veis, ¿no? Que se genera, pues, líneas envolventes, ¿no? Dos líneas gemelas, ¿no? Que son envolventes. Y la curiosidad de este chart, de esta persona, de Wilfried Ledoux, que repito, hay muy poca información de él, por lo menos en internet hay, no sé si en inglés o algo buscando, es que fijaos pues que las líneas envolventes no son simétricas, ¿no? A pesar de que en esa época, pues al no haber sistemas de informatización y todo esto, me imagino que todo lo haría manual este hombre, pero fijaos pues que las líneas son asimétricas, o sea que se van adaptando, ¿no? O sea, al enlazar los máximos y mínimos mensuales, pues se van readaptando, ¿no? Digamos a los precios. Y esto genera cierta fiabilidad. O sea que desde mi punto de vista pues está bastante conseguido, ¿no? Eh, en cuanto en cuanto al tema de las bandas de la informatización, pues que decir tiene pues que esto llegó sobre los años 80, creo que llegó la informática, más o menos, un poquitín antes quizás, ¿no? Pero claro, en esa época pues no era posible, ¿no? Bien, más cosas. Eh, Después, casi al mismo tiempo, un señor llamado Chester W. Kellner, ¿no? Que me imagino que ya os suena de algo, se anticipaba al porvenir un poco, publicando su regla de los 10 días. Entonces, calculando el precio típico, sumando el máximo, el mínimo y el cierre de un periodo dado y dividiendo por 3, entonces tomaba una media móvil de 10 días del precio típico, la trazaba en el gráfico para luego calcular una media de 10 días del rango diario, o sea, máximo mínimo. Entonces él en las tendencias bajistas calculaba y trazaba una línea igual a la media móvil del precio típico más la media de 10 días del rango. Esta era la línea de compra. La línea donde uno cubría su posición corta y se ponía en largo. Entonces, en las tendencias alcistas, la media del rango diario se restaba de la media del rango típico para producir la línea de venta, ¿no? Cuando el precio caía por debajo de la línea de ventas, se clausuraba cualquier posición larga y se vendía. Esto era un poco, ¿no? Entonces, pues bueno, voy a poneros el gráfico de este hombre, ¿no? Esta era la regla de la media móvil de 10 días, ¿no? Si veis aquí, pues aquí ya se da un cruce, ¿no? Entonces, cuando se va para arriba, pues se produce la señal de venta, ¿no? Entonces, pues bueno, pues aquí nos señalan los precios de compra, ¿no? Y aquí lo mismo, ¿no? Aquí ya pues está vendido, aquí vuelve a superar, si os fijáis aquí, ¿no? Entonces ya a partir de aquí pues se genera otra señal de compra, ¿no? Esto es realmente muy efectivo. O sea, la línea de compra de Kellner era la media móvil de 10 días del precio típico. Recordad que el precio típico se calculaba con el máximo, o sea, sumando el máximo, el mínimo más el precio de cierre dividido entre 3. Entonces él obtenía eh, la, la, o sea, la media móvil de 10 días del precio típico, ¿no?
Y luego pues eso se sumaba a una media móvil de 10 días normal, ¿no? O sea, de máximo y mínimo, ¿no? Es así como tenía la línea de compra, ¿eh? O sea, sumándole la media móvil de 10 días del precio típico a la media móvil de 10 días normal, del máximo y mínimo. Y la línea de venta pues la obtenía pues con la media móvil de 10 días, también del precio típico, máximos, mínimos, precio de cierre partido entre 3 y restando, en este caso no sumaba, en este caso restaba la media móvil de 10 días, ¿no? De máximo, mínimo. O sea, para la línea de compra sumaba la media móvil de 10 días y para la línea de venta pues le restaba al precio típico la media móvil de 10 días. Y así es como él conseguía estas líneas, ¿no? Eh, vale, pues este es el gráfico, ¿no? Este señor pues era Chester Kellner y bueno, y a esto se le llamó su regla de la media móvil de 10 días. Eh, un detalle importante, ¿no? Una nota que quiero destacar aquí es que nótese y bueno, notar que y además desde mi punto de vista personal, eh, posiblemente si os fijáis aquí, pues asistimos al embrión del indicador Parabolic SAR, ¿no? Posteriormente desarrollado por Wells Wilder, ¿no? Esto me recuerda un poco al Parabolic SAR, ¿no? Pero bueno, aquí todavía pues esto no había esa conciencia de lo que era un parabólico y a pesar de que no es propiamente un parabólico, porque el parabolizar es otra cosa, pero bueno, se parece mucho, ¿no? O sea, fijaos aquí, ¿no? Aquí cruza, bueno, vuelve a generar una señal, ¿no? Aquí de compra, quiero decir que es muy parecido, ¿no? Al SAR parabólico, ¿no? Solo que solo que en tendencia fuerte, pues si os vais fijando, en tendencia fuerte las líneas punteadas pues son casi paralelas y quedan por encima, ¿no? No sería el caso así del SAR parabólico, ¿no? El SAR parabólico nos daría aquí, por ejemplo, unos puntos. Pero bueno, esto ya es un embrión, esto ya es algo, porque hay cosas del parabolizar, ¿no? Sacadas de aquí, ¿no? Y me imagino que este hombre, pues habrá, no sé, el Wilders, ¿no? Se habrá fijado en estas cosas, lo habrá estudiado, ¿no? Vale, os pongo esto aquí. Muy bien, pues es durante los años 60 también que un tal Richard Dochian, o Richard Dokian, no sé cómo se pronuncia, adoptó el enfoque de dejar que el mercado pusiera sus propias envolventes con su regla de las 4 semanas, ¿no? Uno compraba cuando se excedía el máximo de 4 semanas y vendía cuando se rompía la baja el mínimo de 4 semanas. Es lo que hoy conocemos como los canales de Dochian. Probablemente uno de los indicadores más exitosos hasta el día de hoy. O sea, yo creo que la genialidad es que es una mezcla de sencillez y efectividad extraordinaria, ¿no? Los canales de Dokian, ¿no? Entonces, os voy a poner aquí también qué son los canales de Dokian. Supongo que muchos los conocéis porque es un indicador que está en todas las plataformas, ¿eh? Y estos son los canales de Dokian. Aquí en este caso es el subyacente del eurodólar. Esta foto está tomada en el 2015, o sea que no es actual, ¿eh? Y nada, pues ahí lo veis, ¿no? El canal, ¿no? ¿Veis? Aquí supera, ¿no? Digamos, la vela, ¿no? Y aquí pues lanza una señal de compra en este caso, ¿no? Aquí va para abajo y supera, entonces se lanza la señal de venta, ¿no? No voy a comentar mucho más de los canales de Dokia porque eh, no es nada complicado, es una forma muy sencilla, entonces es simplemente pues esto, ¿no? Cuando se excede el máximo de 4, o sea, cuando está al alza y se excede los máximos de 4 semanas, pues se compra y se vende cuando se rompía la baja el mínimo de 4 semanas. Es así de sencillo. Me imagino que en las plataformas, yo no trabajo con canales de Dokian, ¿no? Pero me imagino que las plataformas, pues esos parámetros de las 4 semanas o así los podréis variar. Eso simplemente lo tenéis que mirar para los que tengan curiosidad en este caso, ¿no?
Eh, bueno, os pongo esto aquí. Vale. Pues es ya en 1966, ¿no? En el boletín Investment Quality Trends, editado por una señora que se llamaba Geraldine Wise, ¿no? Que presentó un nuevo tipo de envolvente, ¿no? Se le llamó la IQT, ¿no? O sea, son las siglas de Investment Quality Trends, ¿no? Y lo que hacía era que tomaba los rendimientos máximo y mínimo conseguidos durante un periodo base estratégico como referencia para proyectar los niveles futuros de sobrevaloración e infravaloración, basados en el dividendo en curso, ¿no? Para una acción con dividendos crecientes, esta envolvente se parece a un megáfono ascendente, ¿no? Un cono que se ensancha conforme va pasando el tiempo, ¿no? El mayor logro de la señora Weiss fue unir mediante este sistema el análisis técnico con el fundamental, un poco lo que conocemos hoy como el análisis racional, ¿no? Y esto lo hizo bueno, mediante el desarrollo de los parámetros de valoración cuantificada de sus líneas envolventes. Entonces, os voy a mostrar ahí el gráfico, ¿no? Un poco, porque tampoco he encontrado mucha información de esto, ¿eh? Y esto pues sí ya venía en el libro, ¿no? Un poco, ¿no? Ahí lo tenéis, ¿no? Entonces, no sé si se ve bien aquí, pero bueno, aquí tenéis unos parámetros de valoración, ¿no? Y si os fijáis, cuanto más se ensancha, pues más se dirige hacia la zona de sobrevaloración, ¿no? Y digamos pues que pues más o menos está sobre un precio de 60 en este caso, ¿no? Y esto pues genera en compra un bajo rendimiento, ¿no? Quiero decir que ya estableció esto. Esos parámetros, ¿cómo están hechos? Pues es muy difícil de determinar. La verdad es que esos parámetros, pues bueno, supongo que ya se basaría en expectativas del mercado, en datos macro, en cosas, pues, en cosas económicas, ¿no? En fórmulas para establecer los parámetros de rendimiento, ¿no? En cada tramo. Yo lo que sí os puedo decir, pues que este tipo de envolventes llegan a un momento que casi están planas, ¿no? Si os fijáis, ¿no? Y bueno, y una es entonces se establece una zona de sobrecompra, ¿no? Y ahí pues los rendimientos varían, ¿no? Cuando algo está muy caro, pues la posibilidad de que siga eh, siendo más caro en cuanto a compra es mínima. Entonces hay poco beneficio. Simplemente lo que quería que vierais, pues que esa es otra forma, ¿no? De envolvente, ¿no? Tiene forma como parece un megáfono, ¿no? Entonces aquí, justo en la cresta, pues ya está totalmente ensanchado esto, ¿no? Era lo que yo quería lo que quería que vierais más o menos, ¿no? Muy bien, pues en cuanto el siguiente desarrollo importante vino de la mano de J.M. Hurst, ¿no? En 1970, ¿no? Eh, en 1970 publicó The Profit Magic of Stock Transactions Timing, ¿no? Y el interés de Hurst se centraba en los ciclos, ¿no? Y él usaba canales curvilíneos de anchura constante para aclarar el patrón cíclico de las acciones, ¿no? Es probable que esos conceptos fueran más allá de la tecnología disponible en la época. Desde entonces, pues bueno, se han venido haciendo esfuerzos para sistematizar el trabajo de Horst, pero no se conoce ningún resultado que haya tenido éxito, ¿no? Entonces, con el sistema de Horst, ¿no? Lo que quiero destacar es que, pues, de alguna manera, claro, si algo no se puede sistematizar y algo pues hay que hacerlo de forma manual y no sé, supongo que no deja de ser un artista este hombre, ¿no? Pero eh, es increíble, ahora lo vais a ver en el gráfico, ¿no? La efectividad, ¿no? De este tipo de sistema de envolventes, ¿no? Que desarrolló este hombre, ¿no? Sin embargo, los parámetros, pues, de cómo llega a construir, ¿no? Los ciclos curvilíneos y cómo construye los ángulos, pues es todo un misterio, sinceramente, ¿no? Lo vais a ver ahora enseguida, ¿no? Lo voy a poner aquí, ¿no? Creo que es lo siguiente que viene. Este era el de Geraldine Weiss, ¿no? Ya lo habéis visto. Y este es el de Hurst, ¿no? Fijaos aquí, ¿no?
las líneas envolventes, ¿no? O sea, si os fijáis, pues esta de aquí, ¿no? La línea máxima de arriba eh, coincide con esta de aquí, ¿no? Si os fijáis, ¿no? Envuelve ahí, ¿no? Y luego, pues esta de aquí, ¿no? Pues coincide con esta, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Esta coincide con esta, ¿no? Pero claro, aquí el tema que está es esto, es el ángulo, ¿no? Es a mí cómo lo hizo, ¿no? O sea, me va trazando por puntos, pero claro, aquí se genera también un ángulo, hay una distancia. Entonces, cómo lo hizo es todo un misterio, ¿no? Sin embargo, si veis más adelante, pues cuando él ya tiene trazados todos los ángulos, eh, ya se repiten, ¿no? Se repiten efectivamente, ¿no? En cuanto se tocan, aquí, ¿no? La envolvente interna con la externa, pues se produce la señal. En este caso, la señal de compra, ¿no? Aquí fijaos, aquí se tocan y aquí se produce la señal también de venta, ¿no? O sea que para mí este hombre fue un genio y lástima pues que no sé si no han habido estudiosos o personas que hayan estudiado su obra o sus desarrollos técnicos que no pudieran sistematizar esto, porque esto me parece realmente increíble, ¿no? Esto sería más o menos pues un poco en comparación como la persona que está toda su vida estudiando las ondas de Elliot y llega a un punto que lo domina tan bien que todos los patrones de Elliot pues son correctos, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Fijaos ahí se genera al tocar, ¿no? Las líneas envolventes se genera una señal de venta y fijaos hasta dónde se va. Y aquí lo mismo, aquí se genera una señal de compra y fijaos hasta dónde se va, ¿no? Y, o sea, y de este primer tramo hacia el segundo, pues tiene la misma forma que aquí, ¿no? Quiero decir, me parece algo maravilloso, ¿no? Entonces, en cierta manera, pues este tal Hartz, ¿no? Para mí fue un genio, quiero decir, es algo increíble, ¿no? Aquí tenemos ¿eh? Tenemos otro tipo, ¿no? Aquí pues él ya marca, ¿no? La línea uno, ¿no? La línea 2 y la línea 3. Y fijaos, las marcas que haces es cuando converge, ¿no? Y aquí pues marca la distancia del ciclo, ¿no? Si os fijáis aquí, ¿no? O sea que es algo increíble, ¿no? Como aquí está el número uno, aquí está el número 2, ¿no? Y él pues va envolviendo un poco la tendencia, si os fijáis, ¿no? Y luego pues aquí ya empieza otro, ¿no? O sea, y si os vais fijando, esta línea, esta ondulación, pues tiene la misma forma que esta, ¿no? Que esta de aquí. Entonces, claro, son tres partes, ¿no? Es un ciclo, de aquí a aquí, ciclo 1, de aquí a aquí es un ciclo 2, y de aquí a aquí ciclo 3, ¿no? Entonces, esta ondulación de aquí, esta ondulación que veis aquí, ¿eh? pues, pues es ni más ni menos que la misma, ¿no? Y se va dando, o sea, realmente vamos comprobando pues que se van dando, ¿no? O sea que este hombre pues genial, genial realmente, ¿no? Porque fijaos que siempre que tocan se genera la señal, ¿no? De compra o venta, ¿no? O sea, aquí toca y se genera la señal de venta, ¿no? Y aquí, y bueno, y aquí toca y se genera la señal de compra, ¿no? ¿Vale? Entonces va alcanzando nuevos máximos aquí, ¿no? Supongo pues que esto él lo va punteando, ¿no? Si os fijáis ahí, ¿eh? Y ahí pues ya no traspasa, ¿no? Entonces me imagino que establecería criterios de punteado con respecto a los máximos y mínimos. Pero bueno, esto está hecho a mano y la verdad que este tío pues tiene un pulso y una precisión extraordinaria, ¿no? Y la verdad pues que es algo sorprendente, increíble, ¿no? Increíble, pero bueno, es el arte de cada uno, pero también esto no deja de ser pues bandas envolventes o un desarrollo de bandas envolventes y a pesar de que esto pues tiene más dosis de arte que otra cosa, me parece interesante comentarlo, ¿eh? Lo he dicho, ¿no? Que son conceptos que fueron más allá o van más allá de la tecnología disponible, entonces no se pueden sistematizar. Es como, por ejemplo, intentar sistematizar a través de un indicador un Elliot y que siempre fuera cierto. Pues eso va a ser muy complicado, va a ser muy difícil realmente.
Supongo que llegará a tal punto la tecnología, el desarrollo tecnológico, que en un futuro pues sí se podrá, pero de momento un indicador que sea perfecto de helio no existe. Muy bien, pues vamos comentando más cositas. Bueno, es ya a principios de los años 80 que un tal William Smith, ¿no? Publicó un sistema informatizado del tipo caja negra para mejorar el timing del mercado, ¿no? Y lo tituló Pell's Stock Market Timing, ¿no? Generaba señales de muchos tipos. Las señales se generaban comparando la actividad de algunos indicadores con la actividad de los precios dentro de las bandas, que estaban basadas en porcentajes sobre medias móviles. Algunas señales para su conjunto implicaban el Dow Jones industrial y osciladores de participación y volumen. Este trabajo fue indicativo de una amplia tendencia a sistematizar la toma de decisiones utilizando el análisis técnico. Pues este señor era William Smith. Voy a poneros el gráfico de William Smith. ¿Ves? Aquí lo tenéis, ¿no? Esto ya se va pareciendo más a lo que sería la banda de Bollinger, ¿no? Entonces las fórmulas para las bandas, pues lo tenéis, ¿no? Para la banda superior es la media móvil de 21 días multiplicada por 1,05, ¿no? O sea, el 5%, ¿no? La banda central 21 días y para la banda inferior, ¿no? La media móvil 21 días, pero en vez de multiplicarla, pues dividido, ¿no? Esto nos da un 5% arriba y abajo con respecto a la media móvil, ¿no? Entonces, ya veis, ¿no? Esto. Lo que quiero comentar aquí, por ejemplo, es que la simetría, si os fijáis, las bandas son idénticas, ¿no? La banda superior y la banda inferior, ¿no? Entonces, la simetría de las bandas sugiere la reagrupación del parámetro de cálculo porcentual constante. Es decir, la readaptación de la banda envolvente no se produce de forma mecánica, ya que el sistema implica un desarrollo no flexible o adaptativo con respecto a la volatilidad del precio, ¿no? Entonces, claro, había que hacer ajustes constantes, ¿eh? para, eh, para poder englobar, pues, dentro de la banda y que los datos, pues, no se fueran perdiendo, ¿no? Si os fijáis, pues lo he dicho, ¿no? Fijaos aquí, ¿no? Cómo se sale la vela, ¿no? Y todo y así, pues, se va para abajo y las velas están por aquí, ¿no? Entonces, claro, y esto, pues, esto es simétrico, ¿no? Entonces, claro, estamos ahí un poco en el desarrollo ya un poco más que el embrión, ¿no? De las bandas de Bollinger, ya estamos bastante más avanzados, ¿no? Desde Wilfrid, ¿no? Pero, claro, aquí hay algo que no cuadra, ¿no? Y si queremos sistematizar un método, pues tiene que ser algo que se vaya adaptando, ¿no? a cómo se mueve el precio y de qué manera, ¿no? En un timing, en un tiempo, ¿no? Vale, pues, ¿qué más tenemos? Pues ya, bueno, entonces tenemos que hasta el momento todas las aproximaciones a las bandas envolventes fueron simétricas, ¿no? Y es entonces un señor llamado Mark Chaikin junto con Bob Brogan, ¿no? Que produjeron las primeras bandas realmente adaptables, ¿no? Las llamaron las bandas de Bomar por el tema de Bob y Mark, ¿no? Y estas ya contenían el 85% de la actividad de los precios del año anterior. Entonces, este acontecimiento fue importante, ¿no? Porque, por ejemplo, en las tendencias alcistas fuertes, la banda superior de Bomar se ensancharía adecuadamente mientras la inferior se contrae, ¿no? Entonces os voy a poner aquí un gráfico, ¿no? Una foto de un gráfico de bandas de Bomar para que veáis cómo funciona un poco, ¿no? Vale, pues aquí lo tenéis, ¿no? Aquí lo tenéis, ¿no? O sea, la fórmula de las bandas de Bomar, bueno, pues la banda superior contiene el 85% de los datos que están por encima de la media móvil de los últimos 250 periodos. La banda central es sencillamente la media móvil de 21 días, o sea, la idea está muy bien, ¿no? Realmente, ¿no? Y la banda inferior contiene el 85% de los datos que están por debajo de la media móvil de los últimos
250 periodos, ¿no? Entonces, claro, la genialidad de esto subyace en que tenemos una media móvil constante, ¿no?, de los últimos 20 periodos. Entonces eso sí se mantiene, sí se va manteniendo constante, ¿no? Eh, y la banda, pues si por ejemplo miramos en las bandas de Gomar, ¿no?, hechas sobre Amazon, ¿no?, pues si os fijaos ya van perdiendo la simetría, ¿no? Ya no son exactamente las mismas, ¿no? Y eso pues ya es un avance muy importante. O sea, para mí Chaikin y Brogan, ¿no?, hicieron un avance muy importante en cuanto a que las bandas pues ya se iban adaptando más a las circunstancias, a pesar de que bueno, de que aquí se sale y todo esto, ¿no? Pero fijaos pues que la media móvil genera una constancia, y luego pues ya no son tan simétricas, ¿no?, la banda inferior y la banda superior, ¿no? Y eso pues significa pues que mediante esa técnica pues ya habían incorporado algo importante. Pero bueno, pero aún faltaba algo, ¿no? Aún faltaba algo que, que más adelante pues ya veréis, ¿no?, cuál es el punto importante, ¿no? Hasta que vino pues hasta que vino un señor, ¿no?, que se llama Jim Yates, ¿no? Y aportó una nueva importante perspectiva usando la volatilidad implícita de los mercados de opciones, ¿no? Entonces Jim Yates desarrolló un método para determinar si una acción estaba sobrecomprada o sobrevendida en relación a las expectativas del mercado. Este hombre creó un marco de 6 zonas, ¿no?, para las que se definían las correspondientes estrategias, y esto se convirtió en su Options Strategy Spectrum, ¿no? Y lo que Jim hizo fue crear zonas, o sea, bandas basadas en la volatilidad implícita de las opciones, como he dicho anteriormente, ¿no? Entonces él usaba estas bandas para determinar cuáles eran las estrategias más adecuadas para unas condiciones determinadas de mercado. Entonces, algo que cabe destacar es que John Bollinger considera la idea de Yates brillante, y es precisamente aquí donde se sientan las bases, o John Bollinger se sienta las bases para el desarrollo posterior de su indicador de bandas de Bollinger, es decir, la volatilidad, ¿no? La volatilidad, ¿no? Esto es un concepto muy importante, ¿no? Y ahí pues es el punto donde a Bollinger pues se le ilumina la bombilla un poco, digamos, ¿no?, con el tema de la volatilidad, ¿eh? Os voy a poner el gráfico de Jim Yates para que lo veáis. Esto es del SP500, ¿eh? ¿Vale? Pues aquí lo tenéis, ¿no? Este es el indicador de riesgo implícito. Él, como veis, pues en su indicador, ¿no?, establece en el eje vertical izquierdo, ¿no?, es una especie de oscilador, ¿no?, cuyos números pues están desde el 40 en positivo hasta el menos 40, ¿no? Y supongo que puso el signo menos en la parte de arriba porque era justamente donde se produce sobrecompra, ¿no?, según el oscilador, y habría que, en ese caso, pues vender, ¿no? Y luego, pues como veis aquí, él divide o sea, en 6 zonas, ¿no?, en el eje vertical derecho, y cada zona pues tiene su estrategia, ¿no? Aquí pues son estrategias en zona 6, 5, estrategia de ventas, ¿no? A partir de la 4, compra y venta, y a partir de la 2 pues es una estrategia de compra, ¿no?, de opciones put call, ¿no? Entonces pues ya veis pues que esto es ya un indicador de volatilidad, ¿no? Y eso pues es un tema muy importante. Lo dicho, ¿no? Tuvo la genialidad también de dividir esto y poder establecer pues sus estrategias, ¿no? Entonces para mí este hombre pues en cierta manera dio un paso de gigante, ¿no?, porque ya se empezó a incorporar y a sistematizar, ¿no? Esto ya es, si lo metemos en una escala, esto ya es sistemático, ¿no? El tema de la volatilidad, ¿no?, que hasta ahora pues no se le había dado mucha importancia, o solo estábamos viendo el nivel de precio, ¿no? Y entonces el nivel de precio es importante, pero el cómo se consigue ese nivel de precio, eso es la volatilidad, ¿no? Y eso es fundamental pues para poder desarrollar otras cosas más adelante, que luego se fueron desarrollando, ¿no? Entonces, bueno, pues ya llegamos
llegamos a la madre del cordero, ¿eh? Y esta es la madre del cordero, ¿no? Aquí ya estamos, pues, con las bandas de Bollinger, ¿no? Hasta llegar a esto, ¿no? Os he hecho un resumen así, muy resumido, ¿no? Porque supongo que son muchas más cosas, pero claro, tampoco quería hacer un vídeo de 2 horas o así, ¿no? Entonces, lo dicho, ¿no? Es precisamente John Bollinger, ¿no? Que adopta un método mecanizado y readaptable, ¿eh? En cada situación de mercado para solucionar el problema más grande y no resuelto hasta ahora y en todos los precedentes sobre el desarrollo de las bandas envolventes. El problema era que los valores predeterminados con el tiempo se iban perdiendo sincronización, ¿no? Teniendo estos que volver a ser calibrados de nuevo y imaginaos, ¿no? O sea, volver a hacer cálculos y cálculos y más en la época de los 60, 70 que no estaba informatizado todo, pues os podéis imaginar el trabajo que era, ¿no? Entonces, la genialidad de John Bollinger, esto es muy importante lo que voy a decir ahora, y quedaos con el concepto, porque en los siguientes vídeos voy a trabajar a partir de eso, ¿no? O sea, la genialidad de John Bollinger radica en que la desviación típica de los precios en un periodo de tiempo podría ser readaptada y convertida en una desviación típica móvil, igual que la media móvil. Pues bueno, él lo que hizo es establecer una desviación típica de precios, ¿eh? Con una media, como una media móvil. O sea, y si es una desviación típica que va variando conforme avanza el timing, ¿no? Pues se readapta y no tenemos que estar haciendo cálculos constantemente, porque ya los hace la máquina, ¿no? Con la fórmula. Entonces ahí es donde está definitivamente la genialidad de Bollinger, ¿no? De la idea de la desviación típica, ¿no? Entonces, quedaos con esto de momento, ¿no? Que esa es la genialidad, ese es el punto, ¿no? Donde culmina, ¿no? Todo el proceso, ¿no? Hasta llegar a generarse un tipo de banda envolvente que se readaptara progresivamente, ¿no? Y aquí, pues ya lo veis, esta es la banda superior, tiene una forma, la banda inferior tiene otra, y luego tenemos una media móvil con su propia forma, que tiene unos periodos determinados, y es la banda central, y esta es la banda inferior. De momento quedaos con esto, ¿no? Si queréis podéis empezar a mirar un poquito en internet, ¿no? ¿Qué es esto de la desviación típica? Pero yo lo voy a explicar con mucha claridad en el siguiente vídeo. No sé cuánto tardará, porque esto, como ya bien he dicho antes, va a ser profundo y denso, ¿no? Y esto, pues, prepararlo me lleva tiempo, ¿eh? Entonces, nada más, os dejo con un dato curioso, ¿no? Para el final del vídeo, para los que estéis aburridos, y es que y es un dato curioso de por qué John Bollinger decide llamarle a su indicador bandas de Bollinger, ¿no? El caso es que estaba en un programa televisivo explicando su indicador, ¿no? Un programa conducido por un señor que se llamaba Bill Griffith, ¿no? Entonces, durante la intervención de Bollinger, Griffith le preguntó a John que cómo se llamaba su indicador, ¿no? Entonces, a John Bollinger no se le había ocurrido ningún nombre para su indicador, y entonces de forma espontánea Griffith le propuso que le llamara las bandas de Bollinger, ¿no? Y así pues se quedó el nombre de este indicador, ¿no? Nada más, aquí termino la parte 1 de este especial bandas de Bollinger, y no sé cuántas partes serán, si serán 3, 4, 5, 6, no lo sé, pero bueno, espero que podáis disfrutar, y si por ejemplo veis que hay algo que puedo mejorar o alguna cosa, pues me dejáis un comentario o algo, ¿eh? Nada más, muchas gracias por vuestra atención y que tengáis un buen día.